A ver, hoy nos vamos a meter de lleno en una ideología que ha marcado buena parte de la historia de Chile durante más de un siglo, el nacionalismo. Y es una forma de ver el mundo bien compleja, la verdad, pero que está anclada en dos conceptos muy potentes que lo definen todo desde el principio. Y bueno, esta frase nos da justo en el clavo. Nos mete de cabeza en el corazón de esta ideología. Tierra y pueblo. Ojo, no son solo palabras, ¿eh? Son de hecho los cimientos sobre los que se construye toda una visión de destino nacional. Son los dos pilares que lo sostienen todo. Ok, vamos a desmenuzar esto un poquito. Cuando hablan de tierra, no se refieren a un pedazo de mapa y ya. No, para ellos es algo casi sagrado. Es el espacio que une lo físico, el cuerpo, con lo espiritual, el alma. Es lo que da una identidad única. Y el pueblo, bueno, es la gente, pero vista como una cadena a través de la historia, una comunidad que comparte un pasado y que tiene un proyecto en común para el futuro. Estos dos conceptos juntos son la base de toda su doctrina política. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, para entenderlo hay que conocer a la figura clave, al que consideran el padre del nacionalismo chileno, Nicolás Palacios. Y ojo, que Palacios no era un intelectual encerrado en una biblioteca. Para nada, él era médico y le tocó vivir en carne propia la dureza de los campamentos mineros, peleó en la Guerra del Pacífico, o sea, su pensamiento se forjó en el barro, en la realidad, y por eso mismo propuso cosas que para su época eran una locura, como nacionalizar las salitrales, que estaban en manos inglesas, o usar la educación pública para crear una clase dirigente nueva, una que de verdad estuviera comprometida con el país. Y aquí llegamos a uno de los puntos quizás más polémicos de su pensamiento, su tesis central. Palacios sostenía que el pueblo chileno era el resultado de una mezcla muy específica. Por un lado, decía él, estaban los conquistadores españoles con sangre gótica, un espíritu guerrero, y por el otro, los pueblos originarios, a los que también veía como muy belicosos. Su teoría era que la guerra permanente en Chile había sido como un filtro, que solo dejaba pasar y atraía a los más fuertes de ambos lados. A ver, y esto es importantísimo aclararlo. Como el mismo material de origen indica, estas teorías raciales de Palacios son y han sido súper controversiales. Las presentamos no como un hecho, sino porque son una pieza clave para entender su ideología desde la raíz, para comprender el punto de partida de todo este movimiento. Entonces, ¿Palacios era liberal? ¿Era socialista? Pues ninguna de las dos. Él buscaba una tercera vía. Por un lado, le daba con todo al liberalismo, porque decía que su individualismo rompía la comunidad y que solo beneficiaba a una élite comerciante sin patria. Pero al mismo tiempo, rechazaba de plano el socialismo, porque lo veía como algo internacionalista, que promovía la lucha de clases, y para él eso era destruir la unidad de la nación. Y claro, estas ideas no se quedaron solo en los libros de Palacios, tuvieron eco. Alrededor de 1910, toda una nueva generación de intelectuales las tomó para hacer un diagnóstico de lo que ellos veían como una crisis total en el país. Y miren este cuadro. Es básicamente la lista de todo lo que, según ellos, andaba mal. Es una crítica brutal. Veían una economía en manos de extranjeros y una agricultura arruinada. Un sistema político corrupto con partidos que solo velaban por sus intereses. Y en lo social, una élite, una oligarquía que vivía en su propio mundo, totalmente desconectada de las necesidades del pueblo. Y dentro de toda esa crisis económica, había un debate que ardía. El de los oreros contra los papeleros. Los nacionalistas se fueron del lado de los oreros. ¿Por qué? Porque ellos decían que el dinero tenía que estar respaldado por oro, por algo real. Veían el sistema de papel moneda de los papeleros como una estafa que permitía a la élite devaluar la moneda para pagar sus deudas con dinero barato, mientras empobrecían a todo el resto. Ok, ya vimos la crítica, el diagnóstico, pero ¿cuál era la propuesta? Bueno, para eso tenemos que avanzar a los años 30 y 40, con una segunda ola de nacionalistas que vinieron con una alternativa bastante radical. Y la palabra clave aquí es corporativismo. Suena complicado, pero la idea es bastante directa. Se trataba de reemplazar la democracia de partidos políticos por un sistema donde la sociedad se organiza según su función. Imagínense que, en vez de votar por un diputado de su zona, se vota como parte del gremio de agricultores, o de industriales, o de profesores. Cada uno de estos grupos sería una corporación con voz y voto directo en el Estado. El que le puso más cabeza a este modelo fue Carlos Keller, la mente detrás del Movimiento Nacional Socialista Chileno o nazismo. Él proponía un Estado con 3 niveles, un jefe de Estado, que sería como el símbolo de la nación, un jefe de gobierno aparte, para el día a día, que podría cambiarse sin generar una crisis, y, lo más importante, un órgano donde estarían los representantes de los gremios, que reemplazaría por completo al Congreso de Partidos.
Y este cuadro lo deja clarísimo. Es un cambio total de paradigma. Se pasa de una representación basada en una ideología o en un lugar geográfico a una basada en lo que la persona hace, en su función en la sociedad. Un minero vota como minero, un profesor como profesor. La idea era crear una representación que consideraban más orgánica y real. Pero bueno, el mundo sigue girando, ¿no? Y el pensamiento nacionalista también tuvo que adaptarse y evolucionar para hacerle frente a un adversario completamente nuevo y global. Y aquí vemos un giro interesante. Hacia finales del siglo XX, el enemigo de la nación ya no era solo la oligarquía local de siempre. Ahora, el antagonista era mucho más grande, más difuso, una élite global, las corporaciones transnacionales y todo el poder financiero internacional. Esta cita es clave. Lo que dice en el fondo es que ese poder gigante, burocrático y centralizado que los nacionalistas siempre habían criticado en el Estado, ahora se había mudado. Se había reencarnado, por así decirlo, en la forma de las grandes empresas multinacionales. El viejo enemigo ahora tenía un rostro corporativo y global. Entonces, después de todo este recorrido, de palacios al globalismo, ¿qué queda? ¿Qué es lo que se mantiene firme en esta ideología a pesar de los años y de los cambios? Y la respuesta está aquí. A pesar de todo, estos 4 puntos son como la columna vertebral del nacionalismo chileno. Un rechazo constante al liberalismo, la defensa de un Estado fuerte y centralizado, la idea de la nación como una comunidad orgánica, casi como un ser vivo, y por encima de todo, la búsqueda de la unidad del pueblo. Por más de 100 años, entonces, todas estas ideas buscaron darle forma a un destino nacional. Pero esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión final que es imposible de eludir. Todo lo que hemos visto hoy nace de conceptos muy concretos: tierra y pueblo, la nación como algo definido, con fronteras, con un destino común. Y por eso, la pregunta final con la que cerramos es inevitable. En el mundo de hoy, un mundo de redes globales, de fronteras que parecen cada vez más borrosas, ¿qué lugar queda para la idea de una nación?